un tema médico, necesitan una historia clínica, necesitan la revisión del paciente, necesitan todos los elementos de información que puedan haber habido en la clínica, en el hospital. Esas son las fuentes de prueba. Si no tenemos las fuentes de prueba, los medios de prueba no sirven para nada, porque no podemos alimentar ese canal, ese modo, esa metodología que el código nos propone, nos exige, más que nos propone, para realizar una demostración. No quiero profundizar esto. Lo que me sirve esto es para señalar que a veces esas fuentes de prueba corren riesgos, porque el código que tenemos es de muy avanzada edad. La prueba pericial, por ejemplo, supónganse que tienen un asunto de una casa que tiene defectos de construcción, que corre riesgos incluso hasta de tener algún tipo de rotura, derrumbe, y quieren mandar al constructor, al ingeniero, al arquitecto. Bueno, esa fuente de prueba que va a ser volcada al momento del periodo probatorio, desde que ustedes están por demandar hasta que llegue el periodo probatorio, pueden pasar 6 meses, un año y medio, dependiendo de cómo es la dificultad para integrar la litis, esa fuente de prueba podría verse modificada. Entonces, lo que ustedes van a decir en la demanda, al momento de acreditar, los elementos de información pueden haber cambiado y no pueden acreditar lo que tienen que sostener en la demanda. ¿Claro esto? Lo mismo que si el testigo de avanzada edad se muere, difícilmente pueda declarar. Entonces, cuando tenemos elementos inciertos para trabar la litis, o tenemos fuentes de prueba que pueden peligrar, que es necesario hacer en forma previa a la demanda, es llevar adelante lo que se denominan las diligencias preliminares. La preparación del juicio de conocimiento. ¿Está claro? ¿Tienen el código ahí a mano? Sí, sí. ¿Quién tiene ganas de leer un par de artículos? Yo se lo leo. Gracias, un par de párrafos. Es el capítulo 2, diligencias preliminares, va del artículo 323 al artículo 29. Es el capítulo que trata la preparación del juicio de conocimiento. Por favor, lee el primer párrafo 23. Bien. El proceso de conocimiento podrá prepararse el que pretende demandar, quien con fundamento prevea que será demandado, y ahí empiezan los incisos 1 al 10. Bien. Ahora el artículo 326. El 326 dice prueba anticipada. Perdón, el primer párrafo. Del 326, sí. Prueba anticipada, los que sean o vayan en un proceso de conocimiento y tuvieran motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el periodo de prueba, podrán evitar que se produzcan anticipadamente las siguientes. Bien. Ahora el primer párrafo del 27. El 327 dice pedido de medidas preliminares, resolución y diligenciamiento. En el escrito en que se solicitan medidas preliminares se indicará el nombre de la futura parte contraria, su domicilio si fuere conocido, los de la petición. Bien, gracias. Ese salpicado que hicimos de lectura permite observar
en el código, en el mismo capítulo, están, por así decirlo, están mezclados dos institutos. Las diligencias preliminares a los fines de obtener una información para trabar correctamente la litis. Esta es una especie de medida. Y la medida preliminar, probatoria o conservatoria, que también se da, a anticipar una prueba que si hiciera en el momento oportuno, va a ser o de difícil o de imposible producción. Son dos institutos que, si bien son previos a la promoción de la demanda, son absolutamente diferentes y no deberíamos confundirlos. ¿Vamos hasta ahí? Fíjense las diferencias que tienen los institutos, y acá empezamos también a razonar con principios procesales. El primero lo que busca es establecer una información sin la cual nosotros difícilmente podamos preparar la demanda. ¿Tiene un objetivo probatorio? No. ¿Tiene un objetivo petitorio, un objetivo de adoptar una decisión? Poco. Simplemente, y nada menos, pero simplemente, lo que busca es que el abogado esté en condiciones de entablar correctamente el litigio. Acá no hay una afectación a derecho alguno, no hay una toma de postura que pueda posicionar a ninguna de las partes, sino simplemente, reitero, obtener alguna información necesaria para promover la demanda. Y esto lo decimos porque el entablar una demanda, lo único que, en términos de postura, posición procesal o posicionamiento, lo único que genera es una serie de afirmaciones que realiza la parte. Quiere decir, lo que nosotros digamos, lo que alguien diga en la demanda, está sujeto a la respuesta de la contraria, que puede negar, que puede contraargumentar, que puede sostener que es algo totalmente diferente, que puede allanarse. Y está sujeto eventualmente, y de acuerdo a la postura de la demandada, a prueba necesaria que sostenga esas afirmaciones. Otra forma es que la demanda es un discurso unilateral que formula una parte. No genera ningún derecho en sí mismo. En todo caso, lo que puede generar es la pérdida de la posición, pero siempre en relación a la parte que hace. Y acá viene el tema, que es uno de los casos que tienen ustedes para hoy, de el tiempo que hay para modificar la demanda. Si se perdió el tiempo para modificar la demanda y la parte quiere transformar o modificar esa postura por aplicación del principio de preclusión, ha perdido la oportunidad de hacerlo si es que esa demanda fue notificada. ¿Vamos hasta ahí? Este es el primer grupo o el primer instituto que está comprendido en las medidas preliminares. Y entonces sigue la nómina del artículo 323, que recién señalaba el compañero Leía. Luego del primer párrafo viene una nómina de incisos que nos dan como una suerte de alternativas sobre las que se puede requerir esa información necesaria para tratar la litis correctamente. La pregunta casi obvia que viene a esa nómina es, como siempre que tenemos una nómina en todos los institutos jurídicos, esto pasa en, recuerden ustedes los que han dado derechos reales, la nómina de derechos reales, ¿es una nómina exhaustiva, es números clausus, o es abierta? Siempre es número real, clausus.
Correcto, es la discusión que nos encanta a nosotros los abogados hacer, si tenemos una nómina, si es todo o hay más. Así como nos encanta saber si lo que está prohibido, está permitido, ese tipo de debates. En este caso, la nómina no es exhaustiva, aunque la jurisprudencia ha ido desde una postura restrictiva, propia también de una época, a una postura más abierta, que es la actual, en algunos casos, por supuesto, los jueces que han decidido evolucionar, hacia una postura más abierta, permitiendo la formulación de otro tipo de medidas preliminares que no sean las que están taxativamente establecidas en la nómina del artículo 323. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos como abogados para que un juez nos haga una diligencia preliminar, por ejemplo, que no esté establecida en la nómina del 323? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo harían para que se les admita? Perdón, profesor, ¿puede repetir? Porque se me trabó un poco recién. La pregunta es, si ustedes fueran abogados, abogadas, ¿cómo harían para justificar el pedido de una diligencia preliminar de información para entablar correctamente el litigio que no esté prevista en el artículo 323? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que tiene que hacer? Yo recurriría, profe, a los principios del derecho, en este caso del derecho adjetivo, en el sentido de que es necesario para poder ejercer el derecho, digamos, sustantivo, ¿no? El derecho es necesaria tal medida porque si no, no puedo, más allá de que no esté taxativa expresada, ¿no? Recurriría a alguno de esos principios, dependería de cuál es el punto exacto, ¿no? Pero a mí se me ocurre que recurriría a eso para que el juez abra, en tanto en cuanto no dice el artículo que son estas y exclusivamente estas, en tanto que está un poco abierto, si se quiere, pero ahora es una ocurrencia, profe. Está bien. Andrés, ahí Sí. Valeria en el chat dice, haciendo una especie de analogía y fundando el motivo de manera expresa por la que solicitamos la petición. Bien, está bien. Lo que tienen que hacer, efectivamente, es justificar lo que están pidiendo. Es lo que ahora, modernamente, se señala o se habla de argumentación jurídica. Lo que tienen que hacer es argumentar. Que por supuesto no es exclusiva esta situación, sino que se va a dar en todos los casos que tengan que hacer presentaciones. Pero lo que quiero señalar es que efectivamente tienen que dar argumentos suficientes para convencer al juez que ante que lo pedido no está en la nómina del 323 es indispensable para ajustar, adecuar, formular correctamente la demanda. Y si esto no es accedido, tienen la instancia de apelación. Lo que hay que hacer notar siempre es la necesidad indispensable de obtener esa información y que en caso de no contar con esa necesidad no se va a poder entablar correctamente el proceso. Esta es una búsqueda constante, una búsqueda de los abogados. Y lo que sobresale hoy
es la capacidad de argumentación de los abogados por sobre la mera formulación mecánica de otros abogados. Entre el copia y pegue de algunos y el ingenio de argumentación de otros, entonces lo que avanza, lo que sobresale, lo que obtiene normalmente mejores resultados es la segunda postura. No se coloquen en la posición sencilla, simple de copiar y de citar mucha jurisprudencia, porque eso normalmente es superfluo. Lo importante es que ustedes expliquen las cosas. Lo mismo que tenemos que hacer los jueces. No sirve de nada hacer largas transcripciones de normas, de jurisprudencias, de fallos de la Corte, si no explicamos y no analizamos el caso. Y los abogados, ya lo habrán escuchado ustedes que han avanzado bastante en la carrera, son los primeros jueces del caso. Así que siempre el abogado tiene que hacer la valoración de su caso, por supuesto, en el rol de la defensa del interés del cliente. No van a argumentar en favor de la parte contraria, entonces se van a equivocar de papel. Pero desde el punto de vista, si quieren, metodológico, intrínseco, epistemológico, el camino es el mismo, es el de la correcta justificación. Esto es lo que está imponiendo, porque además tiene un correlato democrático, esto que estoy señalando. Ustedes van a estar en el rol de abogados defensores de un interés, pero el correlato democrático, por ejemplo, lo tienen los jueces, no explican, si toman posiciones dogmáticas, no están cumpliendo con la tarea necesaria e indispensable de explicar y de justificar frente al ciudadano lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer grupo de, o el primer instituto que destacamos en forma previa a la promoción del juicio de conocimiento. La diligencia preliminar pendiente de obtener información para la correcta redacción, la correcta integración del litigio. Hicimos hincapié, ¿se entiende? ¿Está claro esto? Bien. Sí, perfecto. Hicimos hincapié en que lo que se requiere como información preliminar no produce ningún efecto jurídico más que el de permitir a la parte, a través de su abogado, entablar correctamente el litigio, porque lo que sigue, que es la prueba anticipada, sí produce serios, graves efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque justamente lo que se intenta y se logra en el caso que se admita, en esos casos, es establecer un medio de información que se incorpora al proceso. Luego, al momento de la sentencia, va a ser valorado por el juez. Este medio de información no es otro que la prueba anticipada. Y la producción de prueba es como el corazón del proceso. La prueba es como el sistema respiratorio de un ser vivo. Es lo más importante que hay en un juicio, por supuesto, a partir de una correcta formulación de una demanda. La correcta formulación de la demanda, la correcta formulación de una contestación de demanda, no van a tener ningún efecto si no tienen un soporte probatorio suficiente. Entonces, fíjense ustedes, antes de empezar el juicio, como medida previa, una parte consigue producir una prueba. Esa prueba va a quedar ahí para siempre en ese juicio. Y va a servir para el dictado de la sentencia de primera instancia, va a servir para el recurso, va a servir para el dictado de la sentencia de la Cámara y eventualmente para el dictado de la sentencia de la Corte. Fíjense la relevancia que tiene. Y
proporcionalmente, cuanto más relevante sea la necesidad de producir esa prueba, cuanto más puntual sea la necesidad de producir esa prueba, pensemos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les acabo de dar, una obra construida defectuosamente, correlativamente, más impacto va a tener esa prueba anticipada al momento de dictar la sentencia. ¿Se entiende? En el caso que les estaba explicando, se puede designar un perito ingeniero, un perito arquitecto, que realice la investigación sobre las bases de la fundación de una obra, realiza los cateos necesarios, es decir, las excavaciones necesarias, indica que esa obra no tiene, supongamos, las bases suficientes, indica que conforme al tipo de suelo debió haberse hecho otra base de fundación, indica que la técnica utilizada para colocar los techos es insuficiente. Diría, después de decir esto, ¿qué podemos decir respecto de la correcta o incorrecta ejecución de la obra? Nos queda poco. Prácticamente el caso está resuelto con la pericia. Si el es reclamar por un defecto de construcción. ¿Se entiende? ¿Quién escribía algo ahí que me perdí, María? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón, Valeria dice, se pueden ver los planos para evaluar la ejecución conforme a ellos. Aportar. Sí, claro, también. Sí, ¿quién quería preguntar algo? Sí, Ulises, ¿qué tal? Buen día. Cuando se hace la prueba anticipada, ¿se hace de la misma manera que se haría en la apertura a prueba? Digamos, el control de la otra parte, o solamente se realiza y se da traslado y se da el tema impugnatorio cuando se abre la prueba, o el control de la prueba se hace todo ahí, queda ya la prueba firme para el momento de dictar sentencia. No sé si hice bien la pregunta. Sí, hiciste muy bien la pregunta. ¿Y vos, Ulises? Opino que para que la prueba se tendría que dar con la otra parte, quedar la prueba firme. ¿Y eso por qué? ¿Por qué razón? Porque para que el fin del instituto, porque si después la impugnan, la puedo impugnar cuando se abre la prueba recién, perdería fuerza el instituto, porque la prueba quedaría suelta recién también en el periodo probatorio, lo que no quiere el instituto, sino que quede la prueba hecha con anterioridad. Pero no es que no hay contradicción, perdón, profe, que me interrumpa. O sea, todavía no hay contradicción en esta instancia, ¿o no? No hay contradicción, efectivamente. Entonces no se daría traslado. ¿Sí? ¿Te parece que eso es así? No sé, por eso pregunto. Bueno, pero vamos a seguir el razonamiento de Ulises, porque él está justificando, él hizo una pregunta, después dio la respuesta y ahora la está justificando. Sí, tratando. Sí, claro. ¿Qué principio encontrás ahí en tu respuesta? No, el primero, el de contradicción, a ver, yo tengo una prueba, la otra parte tiene que tener el derecho de defensa y de impugnarla. Bien. Entonces, ahí de lo que estamos hablando es del debido proceso legal, ¿no es cierto? Sí. Que está integrado, como vimos en una de las primeras clases, por la defensa en juicio. Pero al mismo tiempo, no hay contradicción. Bueno,
No sé si te estás refiriendo a esto, Florencia, pero efectivamente no hay contradicción en unos aspectos y sí la hay en otros. No hay contradicción en el sentido de que todavía no hubo traslado de demanda, todavía no hubo demanda. Si estamos en una medida previa al inicio del juicio de conocimiento. Claro, a eso me refería. Claro. Pero fíjate esto, aún no habiendo demanda, es decir, todavía no estamos discutiendo, no sabemos sobre qué vamos a discutir. En realidad sí sabemos. Entre los requisitos, cuando ustedes estudien en medidas preliminares anticipadas, los requisitos obviamente tienen que ver con la invocación de la situación que se va a plantear con la demanda que justifica el pedido de la prueba anticipada. Ustedes no pueden presentar a pedir una prueba anticipada sin decir por qué. El porqué de la prueba anticipada es un avance, como el tráiler de una película, de la demanda que... Pero es cierto que lo que están haciendo no es una demanda, es un pedido de prueba anticipada. Con lo cual, la parte contraria no tiene nada que contestar. Y en eso tiene razón Flores, no hay contradicción. ¿Vamos hasta ahí? ¿Está claro? ¿Puedo preguntarle algo, profesor? Ahí vamos, Teófilo, pero espera que vamos a terminar de responder la pregunta de Ulises. Bueno. Entonces tenemos dos elementos. No hay traslado de demanda, porque no hay demanda, no hay contestación de demanda. Pero sí hay una enunciación de una eventual futura situación litigiosa que justifica la producción de una prueba anticipada. Digo eventual porque puede suceder que practique la prueba anticipada, volvamos al ejemplo que les di, el perito arquitecto va y dice que la obra está genial, lo que pasa es que hubo un terremoto. Entonces el actor no promueve la demanda, se queda con la prueba anticipada. El abogado le dice, mirá, no tenemos razón, ¿cómo vamos a justificar que hubo una mala obra cuando hubo un terremoto? Supónganse que están en San Juan. Bueno, entonces ahí terminamos. Todo esto, y en mérito al debido proceso legal, a la defensa en juicio, no obsta a que sea indispensable, requisito sine qua non, de que la parte contraria tenga oportunidad de controlar la producción de la prueba. El control en la producción de la prueba es la expresión de la defensa en juicio en el periodo probatorio. ¿Qué implica control de la prueba? Implica la posibilidad de que el abogado de la contraparte pueda examinar los puntos de pericia propuestos al perito de la prueba anticipada. Pueda examinar el interrogatorio propuesto al testigo de avanzada edad que va a declarar, o de cualquier otro medio probatorio. Que pueda estar presente al momento en que se practiquen las diligencias propias de la prueba. Va a decir que el perito vaya al lugar y examine el lugar, realice los cateos, que el testigo declare. E incluso la posibilidad de que proponga puntos de perito o proponga preguntas. Todo esto es control de la prueba. Esto va a ser este cuidadoso sistema que tiene que propiciar el juez, quien debe propiciar que se permita el control de la prueba es el juez, es el que hace el control de legalidad de esa práctica. Esto va a hacer que cuando se dicte la sentencia, 1 año, 2 años o 10 años después de esa, ya la casa se destruyó, ya el testigo se murió. De todas maneras, se diga que aquella prueba producida en ese momento es la que permite establecer que el actor tenía o no tenía razón para demandar. Esto es, este segundo elemento, que es la conclusión que al momento de la sentencia toma el juez en una prueba producida tiempo atrás, es el que genera la necesidad indispensable de que se controle la prueba.
Y en este sentido, sí existe la contradicción. Contradicción en tanto hay una bilateralización de la producción de la prueba. No en el sentido de la argumentación propia de la computación de demanda. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, Profesor, ¿cuál es una la pregunta. Estaba Teófilo. Profesor, la prueba anticipada no es una diligencia preliminar, pero ¿en qué momento se produce? ¿Junto con la diligencia preliminar se solicita la prueba anticipada o se puede hacer en otro momento? No sé cómo. No, dijimos en forma preliminar, cuando se habla de preliminar, siempre se habla de en forma previa a la introducción de la demanda, pueden suceder dos cosas. La diligencia preliminar de obtener una información para entablar correctamente la demanda, te faltan datos para hacer la demanda, o la diligencia preliminar en su fase probatoria, que es la prueba anticipada. En realidad es un instituto conexo, un instituto que comparte la característica de preliminar, pero tiene elementos distintivos de la diligencia preliminar de información. Se hace de forma previa a la demanda, ¿se entiende? Sí, listo, listo. Gracias, profesor. ¿Quién más tenía una pregunta? Yo, profesor, pero es la misma que tenía Teófilo, porque también yo pensé que hasta antes de la apertura prueba se podía. Por ejemplo, hay un testigo que nosotros hemos puesto y enferma en forma urgente. ¿Se podría ¿También? hacer o no? Sí, también. Esa era Bueno, esa respuesta te la da el artículo 328, que dice producción de prueba anticipada después de trabada la litis. Después de trabada la litis, la producción anticipada de prueba solo tendrá lugar por las razones de urgencia indicadas en el artículo 326. El artículo 326 es el artículo que justifica la prueba anticipada. Por supuesto, sí, pero chicos, es una norma que es bastante obvia. Si podemos hacer una prueba anticipada antes de la demanda, podemos hacer una prueba anticipada siempre antes del periodo probatorio. Entablada la demanda, trabada la litis, en cualquier momento. Porque lo que va a indicar la necesidad de la prueba anticipada, y esto es lo importante que ustedes tienen que entender, es que peligre la fuente de prueba. Recuerden la distinción, que la tienen que estudiar muy bien, entre fuentes y medios de prueba. Los medios de prueba no peligran nunca porque son abstractos que están en el código. Los que peligran son las fuentes de prueba, que son las circunstancias fácticas, las fuentes de información que ustedes van a proveer al juez para producir la prueba. ¿Se entiende? Profe, Sí, disculpe. muchas gracias. Acá aplicaríamos el principio de adquisición. Correcto. Esto es lo que decíamos de que la prueba vale para siempre. Principio de adquisición procesal. Principio de defensa en juicio. Aunque perjudique al otro, queda ahí. Claro. Queda para todos. Que perjudique al otro o perjudique a la propia parte. Claro. Nadie sabe cómo va a salir la prueba hasta que la prueba no se produce. Esta situación de control y de defensa en juicio es bastante clara, ¿no es cierto? No genera mucha dificultad. Es decir, comprendida conceptualmente, tenemos claro que como elemento integrativo de la defensa en juicio, cualquier prueba que se produzca deben las partes, ambas, tener la facultad de controlarlas. Facultad, no obligación. Es decir, a la parte se notifica si quiere ir a controlar la prueba y si no quiere, no va. Bien. Esto no... ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Sí.
puede controlar la prueba, pero no se puede oponer, ¿sí? No puede oponerse a las formas, al momento, o sí se puede oponer y casi lo transforma en contradictorio a ese instante, no. Sí, podría haber una oposición, porque puede haber un señalamiento sobre que los puntos de experiencia son incorrectos, o las preguntas son tendenciosas, podría suceder. Lo que no puede hacer es apelar. Ah, a eso iba, claro, a eso iba. No, la producción de la prueba, anticipada es inapelable. Ah, ya está. A eso iba, pero profesor, sí, perdón. pero lo mismo que sucede con la producción de la prueba en la etapa regular del proceso. No hay un espacio de apelación ante la decisión de la producción de medios probatorios en la etapa probatoria del proceso, porque acá se aplica el principio de economía procesal. Si se permitiera la apelación de todo, entonces el proceso no terminaría nunca. Claro. Pero sí puede haber un debate respecto de la pertinencia, de la fundabilidad, de la procedencia. Gracias, siempre profesor. Ante el mismo juez. Elevada la obligación del juez de permitir el control de la prueba al ámbito de la realidad, nos encontramos muchas veces con ciertas dificultades operativas verdaderamente relevantes. Y la dificultad radica esencialmente en esto. A veces, la prueba anticipada tiene ciertas connotaciones cautelares. ¿Qué quiero decir con esto? A veces la prueba anticipada debe ser producida sin aviso sustancial a la parte a quien se le va a poner la prueba. Esto parece contradictorio con lo que habíamos dicho antes, pero no lo es. Pónganse que, no sé si les ha pasado, es muy encantador vivir, por ejemplo, pegado a una cancha de fútbol 5, en donde se juega a la pelota hasta, pónganle, las 3 de la mañana. Vieron que a veces se producen esos horarios extraños de fútbol 5, de pádel, bueno. Si ustedes viven al lado de una cancha de fútbol 5, que alquila la cancha hasta las 3 de la mañana, y esa cancha no tiene la provisión de los elementos de acústica necesarios para aislar los ruidos, ustedes probablemente sientan los patazos hasta las 3 de la mañana, los gritos. Y bueno, dependerá de la sensibilidad que tengan para conciliar el sueño, si esto les trae dificultades. Si tuvieran dificultades para conciliar el sueño, ¿cómo hacen ustedes para acreditar que se producen ruidos molestos que excedan la normal tolerancia, como dice el Código Civil y Comercial, más allá de los límites de horario habituales? Si ustedes le avisan al dueño de la cancha de fútbol 5 que va a ir un perito que va a medir la intensidad del sonido, entonces lo más probable es que ese horario que vaya el perito, el hombre que es muy vivo no alquile la cancha, ¿no es cierto? Esto es lo que haría cualquier persona. Entonces tienen que hacer anticipada sin que la persona efectivamente se entere, que las cosas sucedan como suceden normalmente. ¿Están de acuerdo con esto? Esto es un principio lógico. Lo mismo puede suceder si ustedes tienen que indagar en registros informáticos de la futura contraparte para ver si hay elementos de información que que generen algún tipo de agravio, algún tipo de objeción al cliente. Ustedes le avisan que van a ir a revisarle la computadora, y tenemos antecedentes de esto, entonces probablemente la persona suprima la información, la traslade a otro lugar. Bien. Y también puede suceder
haya una cuestión de que la preparación de la medida sea o pueda ser definitoria con el éxito de esa indagación, sino simplemente con una dificultad de encontrar a la persona. Pónganse que tienen un testigo de muy avanzada edad, que tienen un testigo muy enfermo, que tenga que declarar, a ustedes les cuesta llegar a la futura parte contraria, porque cambió de domicilio, porque no está, porque no se sabe dónde está, libran si no lo encuentran, buscan en los registros de la justicia electoral y no lo encuentran. Son elementos que hacen por distintos motivos que se obstruya la posibilidad de producir esa prueba. ¿Vamos hasta ahí? La solución que da el código es la de la designación de un defensor oficial que, en ausencia, por el motivo que sea, en ausencia de la futura contraparte, controle la regular producción de la prueba. ¿De acuerdo? El defensor oficial va a tomar a su cargo no la defensa del futuro demandado, porque el problema no es que no se pueda defender. El problema es que por alguna razón o no es propicio, oportuno avisarle, o no se le puede avisar. Entonces lo que va a hacer ese funcionario público que integra el Ministerio Público Fiscal está integrado por los fiscales, los defensores y los asesores. El defensor oficial lo que va a hacer es, en lugar de la futura contraparte, controlar que la prueba se produzca regularmente, que efectivamente el perito se mida la acústica, que efectivamente vaya en el horario que dice que va, que efectivamente el testigo declare, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son los dos mecanismos que permiten, que posibilitan la siempre indispensable necesidad de que la prueba anticipada se produzca con el control de la contraparte. La necesidad siempre existe, siempre es indispensable. El punto es el medio que se utiliza. Por supuesto que lo ideal es notificar efectivamente a la futura contraparte, pero pueden haber circunstancias que justifiquen que eso no sea posible o no sea oportuno. Y acá, en esta segunda parte que estoy explicando, es muy, muy relevante que el abogado esté en condiciones de argumentar por qué es necesario notificar a un defensor oficial y no a la contraparte. Porque los jueces naturalmente van a ser reactivos a esta alternativa. Y no les digo nada a los defensores oficiales, también van a ser reactivos. Entonces ustedes tienen que tener los argumentos suficientes para exponer por qué motivo no se puede notificar a la contraparte de manera fehaciente, real, sino que es necesario que un defensor oficial controle la legalidad de la prueba. ¿De acuerdo? Profesor, el defensor oficial lo pide la parte, no lo designa el juez directamente, lo tiene que pedir la parte. Bueno, podría el juez designarlo sin que lo pida. Sí, lo debe pedir la parte, sí, lo debe pedir la parte. Esto es principio dispositivo, lo debe argumentar la parte. Ahora, el argumento de la parte sigue a la designación del juez. El juez es el que designa, pero a pedido de la parte. Claro. Gracias, profe. En la argumentación tienen que, digamos, estar acreditadas las diligencias que se realizaron en cuanto a las notificaciones de la contraparte, que resultaron infructuosas, no tuvieron efectos notificatorios. Bueno, sí. Esto es como... O sea, que tiene que hacer un recorrido antes, o por supuesto, de requerirla. Que eso es lo que va a fundar, digamos, la petición de solicitar un defensor oficial. Correcto. Si ¿Y se llega a la negación de delitos o no es necesario? No es indispensable. Podría suceder que se requiera notificación de delitos, pero no es indispensable. No es como el caso
de la designación del defensor oficial en ausencia para que conteste demanda, que sí es necesaria e indispensable la publicación de dictos. Si esa es la Bien, pregunta. perfecto. Pero la publicación de dicto, la publicación de dicto, una publica ya no tiene carácter notificatorio. Sí, pero no confundamos la publicación de dictos a los fines del traslado de demanda a lo que señala, que es la publicación de dictos para intentar notificar la producción de una prueba anticipada. Por eso yo no creo que sea indispensable la publicación de dictos para la notificación de la prueba anticipada. En el caso que la justificación del pedido del defensor oficial sea por una dificultad en la notificación, en encontrar al futuro demandado. ¿De acuerdo? Porque son dos cosas distintas, profesor. Cosas distintas. ¿A qué te referís, Teófilo? La notificación de dictos para hacer traslado de la demanda es distinto que para la producción de la prueba anticipada. Sí, correcto. Por eso digo, no tomen como que la producción de la prueba anticipada para la notificación de la prueba anticipada, que supongamos se frustre, para luego pedir la acción de un defensor oficial, sea indispensable publicar el dicto. No tomen esto como una respuesta certera, porque esto depende del criterio del juez. A diferencia de la notificación del traslado de demanda, que sí es un requisito que el código. ¿Está claro? No quiero que se confundan con esto. Bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a repasar un poco el PowerPoint que había preparado. ¿Puedo compartir pantalla, Juli? Sí, Andrés, ya puedes compartir. Bien. Lo que vamos hasta acá. Bien, entonces medidas preliminares pueden pedirlas quien pretenda demandar o vayan a ser demandados. Preparatorias aseguran a las partes del plan preciso y eficaz de sus alegaciones. Conservatorias permiten la producción probatoria ante el riesgo de su pérdida o el secuestro de la cosa mueble a reivindicar. Estos son los dos institutos. Diligencias preliminares preparatorias para entablar correctamente el litigio y conservatorias que esencialmente se refiere a la prueba anticipada. Las diligencias preliminares tenemos la nómina del 323, que es exhaustiva, y acá tenemos algunos ejemplos del 323. La prueba anticipada ya señalamos entonces ante la posibilidad de que su realización en la etapa oportuna pueda ser imposible o dificultosa. La nómina del 326 tampoco es exhaustiva, y el resguardo de la citación, el resguardo del debido proceso, citación de la contraparte o defensa inicial. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Esto entonces es lo que hemos explicado hasta acá. Expliquemos algo entonces, o empecemos con la explicación de la demanda. La demanda, recuerden ustedes la distinción entre acción, pretensión y demanda. La demanda es efectivamente el acto procesal que da inicio al juicio, que en la formulación de nuestro código procesal importa el cumplimiento de una serie de métodos, que son los establecidos en el artículo 330, que como les dije al principio, es una nómina bastante didáctica, que debe ser cumplida con precisión, y acá volvemos a pensar en principios procesales. Los principios procesales que, si ustedes leen el 330, si ustedes leen el 330, los principios procesales que van a reconocer son, quizás se me escapan algunos, pero son, el primero, el principio dispositivo. La parte ejerce su facultad de proponer lo que le parezca que le interesa y de no proponer lo que no le interese. Y esto tiene que ver con que ante un cuadro fáctico determinado,
la parte, con el consejo del abogado, elige qué decir y elige qué no decir. Esto es principio dispositivo. Y elige qué pedir y elige qué no pedir. Porque una misma situación puede dar lugar a 2, 3 o infinitos requerimientos, y el abogado aconseja al cliente de todos esos requerimientos cuáles hacer y cuáles no hacer. Puede hacerlos todos o puede hacer algunos de ellos. Esto dependerá del criterio del abogado, de la estrategia, de las posibilidades probatorias, depende de muchas circunstancias. O del propio interés del cliente, propio interés del ciudadano, que puede elegir reclamar algo y no reclamar otra cosa. Principio dispositivo. También está comprendida en la demanda el principio de eventualidad. Esto es, argumentaciones sucedáneas o sucesivas de otras que son utilizadas ante el fracaso o el desplazamiento de las primeras. Esto es el principio de eventualidad. Yo digo que tengo razón por A, pero a su vez que puedo tener razón por B, y si no puedo tener razón por C, y puedo pedir A para probar con B, y si pruebo con C o con D. Esto que parece un trabalenguas se traduce en que a través del principio de eventualidad, conectado con el principio de preclusión, ustedes tienen que agotar lo que tengan para decir en cada acto procesal. ¿Recuerdan ese concepto general que dimos a la preclusión? Y la demanda no es más que un acto procesal, trascendental, fundamental para el proceso, pero es un acto procesal, con lo cual aplican los principios procesales de preclusión y de eventualidad. Es decir, o para en otros términos, ustedes no pueden complementar argumentaciones, pedidos, o si fuera el caso, prueba, digo si fuera el caso, dependiendo del proceso, pueden complementarlos en actos procesales sucesivos. Los tienen que agotar en la oportunidad que el código les da. ¿Se entiende? ¿Serían simultáneos, profe? Claro. El principio de eventualidad. El de eventualidad, ¿no? Sería Claro. otro principio. Claro. Por eso digo, preclusión y eventualidad. A ustedes quizá ahora les suene abstracto. Es muy, muy, muy concreto cuando van al plano de la realidad. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes recuerdan que tenemos 3 estructuras de proceso de conocimiento: ordinario, sumario y sumarísimo. Entre el ordinario, el sumario y el sumarísimo hay una diferencia muy relevante respecto del ofrecimiento probatorio. En el proceso ordinario, con la demanda se ofrece solamente la prueba documental. El resto de la prueba se ofrece al momento transcurrido un plazo, un término del momento de la apertura a prueba, en forma posterior a la traba de la litis. En los procesos sumario y sumarísimo se ofrece la prueba íntegramente con la demanda. No solo la documental, sino el resto de los medios probatorios. ¿Vamos hasta ahí? Hay ciertos elementos probatorios que tienen algún tipo de soporte o resguardo que hacen a su credibilidad. Por ejemplo, el medio probatorio documental. Si ustedes tienen un instrumento particular, un instrumento privado, firmado por la contraparte, lo acompañan con la demanda. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, la contraparte, frente a eso, puede decir, no, la firma no es mía, desconozco ese instrumento. Y si ese instrumento no tuviera una certificación por un oficial público, es decir, si no tuviera las condiciones de instrumento público, la negativa de quien se le atribuye la firma puede desplazar o enervar, debilitar la validez probatoria de ese instrumento. ¿Me siguen?
Entonces, ¿qué hacen ustedes como abogados en ante esta posibilidad? ¿Entienden la pregunta? Ante Sí. el desconocimiento de la otra parte, pide pericia caligráfica. Claro, Bien, para el caso de perfecto. desconocimiento solicita que se proceda a dictar ¿no? Para que La pericia certifique caligráfica, muy bien. exactamente. Pero en el mismo El momento, perito como usted dice, calígrafo, está bien, el calígrafo es un especialista que conforme ciertas metodologías y ciertos materiales y ciertas fuentes de prueba, está en condiciones de establecer que la firma estampada en un documento pertenece, como dicen en el lenguaje de los calígrafos, al patrimonio escritural de la persona a quien se le atribuye. ¿Cuándo ofrecen la prueba pericial caligráfica? Y al momento de interponer la demanda. de la demanda, claro. Correcto. ¿Esto hace que siempre se produzca la prueba pericial caligráfica? No. No, porque en caso de desconocimiento. Si no la desconoce, claro, si no la desconoce. Perfecto. Ahora, entonces, el problema acá, es si yo no estamos, la planteo, ¿no, profe? Si yo no la planteo y la otra parte dice que no es mi firma, chao. Ahí vamos. Entonces, acá estamos aplicando el principio de eventualidad. La prueba es el documento que está firmado por la contraparte. ¿Hay otra prueba directa a esto? En principio no, porque puede suceder que la contraparte admita que el documento le pertenece, no lo niegue o no conteste demanda. Hay alternativas que hacen que ese instrumento pase a formar parte válida del esquema probatorio del proceso. En forma eventual se ofrece la prueba pericial caligráfica, que va a tener resorte, va a tener virtualidad, va a tener entidad, solamente, como dijeron ustedes, en el supuesto del documento. Si no, no vamos a producir una prueba superflua. ¿Por qué vamos a producir? Porque volvemos al esquema del razonamiento por el principio procesal. La parte contraria, en uso también del principio dispositivo, decidió aceptar que ese instrumento privado le pertenece, esa firma le pertenece. ¿Importa que haya firmado o no? No, no nos importa. Está en el ámbito de la voluntad, de la expresión de voluntad del demandado. El demandado, con su afirmación, su omisión o su no contestación de demanda, decidió que ese instrumento es válido. ¿Me siguen? Y así los ejemplos al infinito de la casuística. En todos los supuestos donde ustedes pueden ver que puede haber alguna alternativa que modifique el planteo inicial, tienen que tener, por el principio de eventualidad, los argumentos o las pruebas ofrecidas que sustituyan esa situación que cambia el estado de cosas. ¿Está claro? Entonces dijimos dispositivo, reclusión, eventualidad. Otra regla que se aplica a la demanda, ya no es un principio procesal, sino es una teoría, una doctrina, es lo que se conoce por la doctrina de la sustanciación o de la individualización. Uno u otro dependen del sistema procesal ante el cual nos audiencias, donde las partes sucesivamente conforme las etapas probatorias hasta el momento de la audiencia de juicio pueden ir completando o generando la materia de conocimiento o de debate, se aplica el principio de la individualización, que significa que no es necesario agotar, como decíamos antes, a través de preclusión y eventualidad, agotar el relato de los hechos, agotar la introducción de las circunstancias fácticas que justificaron el juicio. Esto se produce a través de lo que se conoce por la teoría de la individualización.
A nosotros nos rige la otra, la de la sustanciación, por las explicaciones que ya he dado antes. Nosotros necesitamos en la demanda agotar la argumentación, agotar el relato, y esto lo tenemos en el artículo 330, inciso cuarto, que dice que la demanda será por escrito y contendrá, inciso cuarto, los hechos en que se funde explicados claramente. ¿Podemos luego complementar los hechos? No. La teoría de la sustanciación nos exige, sumado a los principios de preclusión y eventualidad, que los hechos sean agotados en la explicación de la demanda. Lo mismo, por supuesto, que lo que dice el inciso tercero, que es la cosa demandada, designándola con toda exactitud. Inciso tercero. La cosa demandada es la pretensión, es lo que nosotros queremos. Y los hechos son las circunstancias fácticas que justifican la demanda. Cuando el inciso quinto dice el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias, fíjense cómo cambia la formulación. El inciso cuarto que dice hechos expuestos claramente, del inciso tercero la cosa demandada designada con toda exactitud. En cambio, cuando llegamos al derecho dice sucintamente evitando repeticiones innecesarias. Pareciera que el legislador se molestaría porque fundemos mucho el derecho, ¿no? Se puso susceptible cuando hablamos del derecho. Eso se explica porque se aplica el principio del iura curia novit, es decir, el principio por el cual el juez está obligado a sustituir o a establecer la norma aplicable por defecto u omisión de la parte que lo pide. El defecto u omisión de la norma aplicable en la instancia ordinaria, la demanda es instancia ordinaria, debe ser sustituido por el juez. Digo la instancia ordinaria porque cuando llegamos a los recursos extraordinarios, es decir, al conocimiento de los recursos ante las Cortes, es indispensable establecer la norma aplicable con precisión. Ahí cambia este principio, este aforismo del iura curia novit. ¿Se entiende? Ahora, ustedes como buenos abogados que van a ser, no van a hacer caso a el derecho expuesto sucintamente evitando repeticiones innecesarias, no lo van a hacer la formulación correcta, precisa y exhaustiva del derecho. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? A pesar de que el código no se los exige. Porque la identificación del derecho aplicable les va a permitir a ustedes como abogados establecer la estrategia de la demanda. Si ustedes no saben con precisión cuál es la norma aplicable, difícilmente sepan cómo van a formular la explicación de los hechos, a proponer los medios probatorios para llegar a la aplicación de esa norma. ¿Me explico? Vale decir, es un recorrido lógico. Ustedes están perdidos en la norma aplicable, van a estar perdidos en la estrategia de la demanda o de la contestación. Porque esto aplica, lo que explicamos en la demanda, aplica los matices que vamos a explicar a la contestación de demanda. Por eso es tan importante conocer con precisión la aplicación del derecho, aunque el Código Procesal no lo exija como un requisito sustancial, ni de la demanda ni de la contestación. ¿Está claro esto? En definitiva, o dicho desde otro lugar, volvamos a esa idea que habíamos señalado sobre que el proceso es un continuo de comunicación, de información, de interacción entre las partes y el juez. ¿Cómo harían ustedes para que la comunicación o esa interacción se realice de manera fructífera? Porque ustedes lo que quieren es tener razón. No quieren hacer la vida imposible a la parte contraria, simplemente le quieren ganar un juicio. Entonces, lo que van a hacer es explicar claramente la demanda.
y cada uno de los requisitos que pide el artículo 330 los van a desarrollar con claridad, con precisión, con la correcta argumentación y sin necesidad de sobreabundar en citas que son superfluas. Reitero, citas que son superfluas. Si ustedes escriben mucho, va a ser difícil que les sigan el hilo. Esto es lo mismo que sucede cuando alguien habla mucho. Cuando alguien habla mucho, ustedes tienden en un momento... No dice nada. No dice nada, pero además ustedes tienden en un momento a dejar de atención. ¿No es cierto? Esto pasa todo. Claro, esto era lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué cosa, Valeria? Cuando empezó un poco la clase hablábamos de esto, y justamente de esto, de no ser sobreabundantes cuando citamos jurisprudencia, fallos. Exactamente, exactamente. No cometen ese error porque a veces los abogados, es bastante habitual, confunden el correcto ejercicio, el buen ejercicio de defensa con una presentación infinita y sobreabundante cada vez que les toca actuar. No es así. Es más importante decir lo correcto, aunque sea sucinto, que sobreabundar y no decir nada. Doctor, pasa muchas veces con los fallos de los jueces, tienen 70 hojas y le perdés el hilo a lo que quieren decir, a la profundidad. Totalmente, sí, es el mismo defecto, es exactamente el mismo defecto. Que nosotros, esto tiene que ver con un problema histórico, cultural. Nosotros somos herederos de la cultura hispánica, de la cultura románica, del proceso escriturario. Entonces nos cuesta superar ese complejo de sobreabundancia que rápidamente se desplaza cuando pasamos a un proceso oral. Porque cuando hay que exponerlo de manera oral, hay que exponer las cosas de manera oral, entonces uno tiende a la mayor precisión o debería tender a la mayor precisión en el lenguaje. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Pero esto que le estoy diciendo no tiene que ver con un criterio estético, aunque también lo sea. Tiene que ver con el correcto desempeño profesional. Y esto, como apuntaba Martín, también cabe para los jueces y juezas. Bueno, acá llegamos. ¿Qué preguntas tienen? Antes Profesor, de a las chicas. Sí, profesor, ¿podría repetir la teoría de la individualización que no me quedó claro? La teoría de la individualización exige que se señale cuál es la relación jurídica que genera el juzgado, pero no requiere la exhaustividad en el relato, porque hay otras instancias procesales que pueden complementar la presentación inicial. Pero esta teoría es extraña a nuestro sistema procesal. Nuestro sistema procesal se rige por la teoría de la sustanciación. Tengo una duda, profesor, capaz dijo, pero se me pasó. Sí. Con respecto